Celina. Doña Celina. ¿Y tu abuelo? Mi abuelo, Raúl también. Raúl, Raúl Martín. que silbaba como no he visto silbar a nadie. ¿Sabías eso vos? No, no sabía, porque mi abuelo falleció antes que yo nazca. Ah. Así que no... ¿Tu abuelo? Contame algo de... Bueno. No, era silbaba que era una maravilla. Bueno, era una orquesta. Ah, hacía no sabía. todas las variaciones que vos querías. Sí. Ya Increíble. estaba en Altagracia, jubilado. Ajá. Y bueno, mirá, me acuerdo de Raúl, de Marta, Tetela, Mayito, claro. y la mayor no me acuerdo el nombre, de que murió. Marta, Chela, Estela, papá Raúl y Mayo. Chela, claro. Chela que me faltaba era Chela. Claro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Te aviso una sola cosa, vale, les aviso a ambos. Bueno, si van a hacer... con el dedo así está cargado. No, es mi... soy muy La forma de hablar. curiosa. Sí. Hay más o menos 20 minutos hasta las 5, pero yo lo que le decía recién, le estaba avisando al operador, que es el... Me empecé a acordar de toda esa época de Altagracia, que fue tan grata para todos nosotros, donde se desarrolló también la vida de Che. Claro, porque 11 ahí, años en Altagracia. Ahí vos a mi papá lo conocés. ¿Aquí? A mi papá lo conocés en Altagracia. En Altagracia, ¿desde qué año? Pero más o menos. cuando tenemos pantalones cortos. Claro. En esa época se usaban pantalones cortos. Cuando nosotros ponían, te cantaban feo, asoma, porque ya estaba en edad de que te pusieran los pantalones. Claro, pero claro. todos ustedes, me acuerdo de las casas donde vivían. Claro. Todo. Vos, de Raúl, ¿cuántos hijos tuvo? 5. ¿Y vos sos el número? El último. El último. Sí. ¿Vive tu mamá? Sí. ¿No? Yo la conocía, tu mamá. Claro, sí, ella me dijo. Sí, saludarla de mi nombre, ¿no? Bueno, va a mirar esta filmación, así que... Ah, bueno. Y sí, me acuerdo de toda la barra. Era de la puerta del Sierras, de una de las puertas del Sierra, en la calle, que era una avenida, que iba hacia el barrio Díaz. Vos no te acordás, sobre la mano derecha, yéndose al barrio Díaz, ustedes tenían la casa. No, Celina, la queríamos mucho. Nos pegaba unos retos bárbaros porque vivimos haciendo macanas, pero bueno, eso en esa época. Éramos un indio. Y jugaban al fútbol. El Che, jugaba, vos y mi papá. Porque mi papá me lo contó y yo después lo cuento y no me creen la gente. Sí, jugar al fútbol con... No, jugar al fútbol con Alejandro Pagno, algo así. Sí, claro. Cuando uno lo cuenta. ¿Y cómo era que formaban los equipos? Esto me lo contaste una vez, pero vamos a contarlo para la cámara. Los que viajaban en el tren contra los que viajaban en el colectivo. Porque como en Altagracia no había colegio secundario, había que viajar a Córdoba, que son 30 kilómetros. Claro. Esos viajes en tren que eran geniales, ¿no? Porque me acuerdo que había un paso a nivel para seguridad, se bajaba el guarda, se bajaba todo circunspecto, no se veía nada por ningún lado, pero se bajaba y te hacía señas al tipo que pasara. Y además vivíamos armando peleas, así que decían, bueno, hoy se va a pelear fulano contra fulano, y el guarda y el conductor decía, se paraba hasta que se... Ah, sí, estaba totalmente legalizado. Nos cagábamos a trompadas, a ver, suban, ya basta, vamos a subir. Llegábamos a Córdoba, cada uno se iba al colegio que le correspondía. Y Ernesto viajaba en tren. Ajá. Por eso es que se hace amigo de los Granados, porque el padre de Granado trabajaba en el ferrocarril. Y en Córdoba fue el mismo colegio que Tomás Granado, que fue el que después se lo presenta a su hermano mayor, porque Alberto es mayor que nosotros. Claro. Y ahí en el colegio de Anfune, que ahora no existe como de Anfune, existe otro colegio que lo ha reemplazado, y creo que en el lugar donde está el de Anfune no hay más colegio, creo que es otra cosa. Así que bueno, pero fue toda una historia. ¿Y papá que viajaba en tren o papá viajaba en tren o en colectivo? Yo no me acuerdo, yo creo que viajó en colectivo, viajaba en colectivo conmigo. Claro. Y viajaba Tetela, seguro. Claro. Y
y más yo también viajaba en colectivo. Así que bueno. ¿Y el partido católico contra ateos que vos me habías contado? Eso sí era cierto. El resto armaba los partidos de fútbol, ateos contra católicos, y nosotros jugábamos por los ateos. Nosotros somos de la parte cordobesa revolucionaria, pro reforma universitaria. Mi padre fue un dirigente de la reforma universitaria. Ah, Ferrer Moratel. Ferrer Moratel. Claro, claro, claro. Mi padre tenía 21 años, ya se había recibido de médico y era el que representaba la Facultad de Medicina. Yo tengo fotos con Palacios, con Berman, con todos esos líderes que le dan poca bola, pero ese hecho significó la universidad libre y gratuita, claro, y laica, sobre todo laica. Sí. Bueno, yo he Sin militado frailes en Córdoba, en el que reformismo en Córdoba, la peste, ¿no? Córdoba, la Vicentina, una iglesia en cada cuadra y una puta en cada esquina. Sarmiento se quejaba siempre en sus libros de la proliferación de iglesias en Córdoba. ¿Sí? Claro. Córdoba ha sido siempre. Y bueno, la vida social ahí transcurría a partir del Sierra Hotel. ¿Cuál era el eje? Sí, claro. Mira, yo diría Estamos bien, ¿no? Filmando, sí. En vez de decir el Sierra, yo creo que partía a raíz del bacilo de Koch, que es el bacilo de la tuberculosis. Como una vez dijo Carlito Figueroa, que se nos fue hace poco, que era también de toda nuestra barra, un día todos hablábamos en Altagracia, bueno, ¿y vos por qué estás acá? Y porque mi fulana tuvo una pulmonía, entonces la familia tuvo que comprar una casa de Altagracia y se fue. ¿Y vos por qué esto? Entonces yo también conté mi caso, mi madre porteña fue con una prima, que después murió en Suiza, y conoció un médico que la trató, que era mi padre, y se casaron. Entonces Carlito Figueroa dice, no, dejémonos de mentiras, acá a nosotros nos unió el bacilo de Koch. Claro. Ahora, la gente que tenía una buena posición económica y social, o social-económica, vamos a poner las dos con toda ironía, Sí. en lugar de reuniones era el Sierras, la pileta del Sierras, el golf. A las tardes había baile, tenían siempre Celentano, que era el famoso gerente, siempre traía una orquesta, así que como a las 7:30 de la tarde del verano se bailaba ahí, por lo general la gente joven, ¿no? Claro. Entre los que estábamos nosotros. Así era un poco, y la pileta del Sierras también. O sea que para mí el Sierras tiene tantos recuerdos que yo estuve cuando estaba deshecho. Claro. Inclusive yo estuve con un escritor que escribió una biografía buena sobre el Che que se llama John Lee Anderson, y me dice un día, vení, vamos al cuarto donde se habían robado los armarios, estaban todos los papeles en el suelo, así de alto. Claro, en los años 80 estaba todo devastado, sí. Entonces nosotros buscamos y encontramos cosas relacionadas con los Guevara. Porque cuando se modificó la cancha de golf, lo hizo un hermano del padre de Che, pero el que dirigió todo fue Ernesto Guevara padre. Ajá. En aquella época no había carritos para entrar como se hace ahora en la cancha de golf. Claro. Se hacía a caballo. Así que todos los días los Guevara tenían un par de caballos en la puerta que les mandaba el Sierras Hotel. Y ahí encontramos los recibos firmados por Guevara, los recibos que mandaban para el manejo de los caballos. Si pudiera hablar. Claro. Y de la vida escolar, ¿qué te acordás? Mi papá me contó que dos cosas que vos después las contás en el libro, que el Che, para alardear de su condición atípica, digamos, se tragaba las tizas y se tomaba el agua de los tinteros. Sí. Cuando mi papá me lo contó, yo dije, ¿podrás hacer eso? Y después apareció en el libro y yo dije, bueno. Puede haber ocurrido alguna vez. Sí, ¿Alguna vez? Claro. Sí, Ernesto, como era un tipo así osado, siempre hacía cosas como esas, por ejemplo, masticarse una tiza y tomarse un trago de cosa, después lo vomitaría. También nosotros íbamos al primer paredón, ¿conoces? Sí, fui muchas veces. Y de un lugar donde vos no verías como si fuera este vaso de allá arriba, el único tipo eran dos, un famoso personaje que se llama Zacarías Tajamar y Ernesto. Los dos se tiraban de ahí y caían ahí porque era profundo.
pero era un lugar un poco más grande que esta habitación. Pero había que acertar. Siempre que íbamos le decíamos a Ernesto, te vas a matar, que se yo. No. Bueno, yo conozco gente que sí. Y ellos se tiraban, para colmo, no se tiraban de una piedra fija. Se subían a una rama de un árbol que tenía este movimiento. Ah, O sea que no todavía... podían calcular ni siquiera por el movimiento. No, tenías que calcular cuando la rama no estuviera muy abajo o estuviera Claro. firme para empujarte. Y Zacarías Tajamar era un personaje genial, que era un chiquito, un muchacho, que lo había creado una señora que hacía alfajores. Un alfajor y unas colaciones, ¿sabes lo que son Sí, colaciones? las he comido, sí, sí, claro. Bueno, Todo con Zacarías azúcar, Tajamar andaba con su canasta con eso. Entonces nos venía a nosotros, armamos un partido de fútbol. Decía, yo quiero jugar. Decía, bueno, dejaban los cosos. Y mientras jugaba al fútbol, nosotros le robábamos alfajores. Y él ni se calentaba, porque cuando terminaba de jugar contaba los que tenía, caía lo de Guevara y le decía, don Ernesto, el Ernestito me robó 3 colaciones y 2 cosos. Después fue a casa, le decía, el Claro. Calica me ha robado otra cosa y le pagaba. Claro. Él Zacarías Tajamar corría maratones acá en Buenos Aires. Una vez salió 42 en una maratón de los barrios, fue un acontecimiento. Y no sé si sabía escribir, le mandó una carta al Che. Ajá. Y el Che le mandó la carta, le contestó a Zacarías. Lo De tenía manera que presente, Zacarías no lo aguantaba nadie en Altagracia, andaba con la carta y decía, mira quién me escribió, para que ustedes vean, pelotudo. Claro, claro. Ese era Zacarías Tajamar. Y el apodo del Che, me decía papá, era el pecho gallina, le decían algunos, ¿no? Por el pecho así tuvo hundido. pecho de gallina y se lo corrigieron. Claro, Se lo corrigió un japonés con peso. El Che es cualquier argentino que salga del país. claro. Les llama la atención. Pero el Che se consagra en el momento en que Ernesto lo conoce a Fidel, se embarca en el Granma, es el momento Claro, del Che. claro. Y después cuando, siendo presidente del Banco Central de Cuba, firme los billetes Firma, como Che. que, claro. Ese es el cuento. Claro, claro. Ahora contame un poco, esto es de la UBA. Es de la UBA. La UBA tiene varias secretarías y una es la Secretaría de Extensión, que hacemos trabajo social en villas, hacemos apoyo escolar, lentes para la gente que necesita, bueno, distintas tareas sociales. Y este es un espacio de 2 horas por semana de la Secretaría. Así que invitamos, digamos, desde personalidades, digamos, que Sí. cuentan cosas vinculadas con la historia, hasta también hay políticos, hay músicos, hay de todo un poco. Decime, ¿y van a las villas? Sí, estamos actualmente en 3 villas, en Barracas, en Sildañez y en Fátima, 3 villas del sur de Capital. Porque a mí me bautizó mi hijo en la Villa 31, el cura Mujica, Ah, epa, claro, por influencia de Ernesto. Claro, ya me cuando imagino, Ernesto claro. había muerto, ¿no? claro, claro. Mi hijo se llama Ernesto Benjamín y fue bautizado ahí, Ah, por el cura Mujica, que está en la foto, si la agarras. claro. Sí, sí. Y bueno, y yo también he colaborado con el ELAM, que es los médicos argentinos recibidos en la Universidad Cubana, que hay que destacarlo, que hay muchos, se reciben muchos todos los años. Sí, sí. Ahora ya les Claro, porque Cuba beca muchísimos médicos sí. de todos los países, no todos los años. Claro. Exacto. Y bueno, Yo y conocí 2009. 2009 viajé. Ajá. Después que te conocí a vos en la presentación de tu libro, viajé a Cuba 2009 y pude ir Ajá. bueno, al mausoleo del Che Vos me en la regalaste Clara. un libro a mí. Sí, claro. Lo tengo. Sí, sí, sí. Bueno, y el ELAM son los médicos argentinos recibidos en Cuba que los fines de semana atienden en distintas villas miserias, y pequeños dispensarios que hacen, controlan sobre todo a los chicos. Así que hay una tarea, claro, es interesante de publicarlo ahora en el programa, Claro. en la parte de... En la época del proceso todos seríamos boleta todo, porque eso significaba ser subversivo. Claro, claro. 30.000. Sí, 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 sí. Sí, sí, muchos desaparecidos fueron por estar en trabajo en villas, claro, totalmente. Chicas católicas, pero que no se les ocurriría pensar en Marx o en Lenin, las enganchaban y las mataban directamente. Claro. Previa tortura, secuestro. Y les robaban algo de la casa donde iban estos famosos militares que después tuvieron también en Malvinas. Malvinas Sí, 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 tuvieron sí. fantástico, ¿no? Demostraron una valentía y una inteligencia terrible. Es verdad.
A ver, déjame ver un poco esto. Esto es muy importante. Sí, bueno, esto es siempre producción. Esto tendrá algo de alguna cosa. Salvador Pisani y Ernesto Guevara. Mira vos. Esto me interesa. Claro, mucho. vamos a Yo contar estoy- a la gente que lo está mirando como documental Ah, que recién hablamos con el director de la radio que había dudas sobre el hecho de que el chef fuera médico y que efectivamente fue médico, y acá están los papeles acá está dosaje de que histaminasa prueban eso. en órganos humanos. Salvador Pisani, Ernesto Guevara. Mirá. Yo estoy haciendo juntando más para un próximo libro, ¿no? Ajá. Si es que el de arriba, no sé si existe, como dijo García Márquez, me tiene mal porque dudo que sea o que sea. No, pero vos estás muy bien, así que... Sí, no, pero esto me interesa, ¿ves? Esto habla de la dedicación de... No, Ernesto Guevara, mira vos. Antígeno. Mira otro libro más. Vos decime cuando tengas que hablar. Cuando quieras, ya pasamos al estudio, me acaban de hacer la seña. Bueno. Así que cuando quieras pasamos al estudio y seguimos la entrevista ahí. Esto es para el documental y después la entrevista se filma y también sale al aire en vivo. Las dos cosas. Bueno. Sí, cuando quieras. Vamos. Puedes seguir mirando ¿Va ahí. a salir la grabación para dónde? Esto lo vamos a subir a algunos sitios así, digamos, de divulgación histórica y eso, y para todo el mundo, viste, cuando lo subís a internet ya, el que quiere lo ve. El programa de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires. (17:17), más o menos alrededor de 22 grados la temperatura en el área metropolitana de Buenos Aires. La hora es la hora oficial en toda la República Argentina. Hoy les contaba que en esta emisión de Fuera del Aula, además de toda la información que tiene que ver con la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, donde entra el Cine Cosmos, donde entran también lo que pasó en la actividad deportiva en la ciudad universitaria, donde también hablamos del programa en barrios que tiene la Secretaría, había un evento extraordinario que lo había gestionado Mariano Echenique en su sección Personajes de Fuera del Aula. Así es. Y es la presencia de Carlos Calica Ferrer. A lo mejor algunos del otro lado se preguntan quién es Carlos Calica Ferrer. Yo adelanté algo al comenzar el programa, pero a mí, ¿saben qué me gusta? Y te dejo enseguida, Mariano, que la gente se presente por sí sola, porque en la presentación va mucho de lo que uno tiene adentro. Si Carlos Calica Ferrer, que recién me conoce a mí, y a lo mejor hay mucha gente del otro lado del micrófono que recién lo conoce, se tiene que presentar. ¿Cómo se presenta? Bueno, me llamo Carlos Ferrer, mi sobrenombre es Calica, y la razón por la que estoy acá es por mi amistad con Ernesto Che Guevara, Ernestito para mí, Tete en la familia cuando era chico, Chancho cuando nos enojábamos, que le decíamos así, que viví mucho tiempo, desde los 4 años que lo conozco. Él tenía 4, yo tenía 3, lo conocí en Altagracia, mi padre era médico, especialista en pulmón, y fue el primer médico de la familia Guevara, el que lo atendió Ernesto, que tenía un asma muy importante. Y Ernesto vivió en Altagracia la mayor parte de su corta vida, de su corta e importante vida, porque Ernesto murió a los 39 años, y pasó casi 11 en Altagracia. Después de eso vinimos a vivir a Buenos Aires, las dos familias, Guevara y Ferrer, y nos seguimos viendo en Buenos Aires. Y después, para culminar, Ernesto, cuando llega del viaje famoso, que está conocido por la película Diario de Motocicleta, llega y me dice:
Calica, nos vamos dentro de un año, prepárate, pues ya quería irme, pero en la moto que había nada más que dos, ¿no? Entonces fue con Granado, que también es amigo mío, murió hace poco tiempo, pobre Petizo. Pobre Petizo no, estará muy bien allá preparando alguna expedición interespacial con Ernesto. Pero bueno, así que esa es mi historia, ¿está? Como te digo, el motivo por el cual estoy acá es ese. Yo le pedí a Calica tutearlo y me dijo que sí, porque me parece que la solemnidad está a veces bastante alejada del respeto. O sea, Sí, uno puede que ser ver. respetuoso y no tener ese halo de solemnidad que a veces es bastante falso. Sí, sí. Así que yo te voy a tutear. De acuerdo, yo también. Me parece bárbaro. Pero acá el que sabe es Mariano. Así que, pero ojo, porque me imagino que Gustavo, Andy y Juan tienen un montón de preguntas para hacerte, Calica. Encantados. Y yo también, ¿eh? Y a lo mejor un poco son alejadas de lo que todo el mundo ya sabe sobre tu amigo el Che. Y sobre vos también, ¿por qué no? Si me dejás después de que Mariano dé el puntapié inicial, yo te voy a preguntar algunas otras cosas, más que tienen que ver con la cotidianeidad. Te veo un acento cordobés todavía, cuando hablas se te escapa ahí, ¿eh? No se borra nunca. Bueno, así que vamos... El idioma cordobés. Vamos a hablar como si estuviéramos comiendo un buen chivito o Sí. compartiendo algún cabrito allá en Altagracia después, Pero me faltaba decir una cosita, Dale, si vos me dale nomás, permitís. pero por supuesto. Que en ese ambiente que se desarrolló la vida de Ernesto, mi vida en Altagracia, la familia Echenique, o sea, la familia de acá de mi amigo Mariano, también es gente muy allegada, nos hemos conocido de chicos, me estaba acordando ahora de sus abuelos, de su padre, de sus tíos y de sus tías, así que eso lo quiero destacar porque yo tenía una gran simpatía y un cariño por todos ellos. Adelante, Mariano. Bueno, ya me he dado el pie, Calica, un poco para indagarte sobre aquella Altagracia de los años 30, 40, cómo era la sociedad en esa época, particularmente en Altagracia, un poco cómo transcurría la vida social de esos niños, de esos adolescentes, de esos pibes en ese momento y qué cosas hacían, cómo era la vida cotidiana en ese momento. Claro, era muy distinto, vos pensá que han pasado 70 años, ¿no? Creo que era injusta también porque estábamos divididos en los niños, como nos decían las muchachas de servicio, y el resto, ¿no? Por eso nosotros teníamos acceso al famoso Sierras Hotel de Altagracia, en donde teníamos una pileta espectacular, cancha de golf, cancha de tenis, y cuando ya éramos más grandes había a la tarde unas veladas con una orquestita donde hacíamos nuestros primeros pasos con las chicas, los festejos, ¿no? En fin, toda esa cosa de la adolescencia, ya en la adolescencia. Y ahí la actividad era, bueno, sobre todo me imagino, la escuela. No había escuela en Altagracia, entonces había que ir a... No había escuela secundaria. Secundaria, claro. Claro. Yo hice quinto grado con Ernesto, porque Ernesto los primeros años no fue al colegio a raíz del asma. La madre le enseñaba, Celia madre era una mujer muy culta, hablaba correctamente francés. Había estudiado en un colegio, que no me acuerdo el nombre en este momento, aquí en Buenos Aires, un colegio muy importante, tiene una educación muy buena, muy alta. Y Ernesto recibía las clases de su mamá y rendía fin de año. Tercero y cuarto año lo hizo en otro colegio y quinto lo hizo conmigo en el colegio Manuel Solares. Uh-huh. Y después seguimos viajando a Córdoba porque en Altagracia no había colegio secundario, entonces viajábamos por 2 medios, a 30 kilómetros de Altagracia de Córdoba. Viajábamos o en tren o en colectivo. Así que de ahí salían equipo de tren, equipo de fútbol, sacábamos chispas, ¿no? Después éramos todos amigos, ¿no? Vos sabés que te interrumpo, Mariano, un poquitito porque contaba al comenzar el programa que una de las áreas que cubre esta Secretaría de la Universidad es el deporte. Y hay
bastante de comentarios y quiero saber cuánto hay de realidad y cuánto de mito de ustedes como, hablo de vos, del Che Guevara o Ernestito, o como vos lo llamaste, y de todos los amigos que eran tipos realmente muy deportistas. ¿Esto es cierto? ¿Es cierto que jugaban al fútbol a pesar del asma de Ernesto? ¿Es cierto que jugaron alguna vez al rugby también, que fue jugador de rugby? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, exactamente. Todos fuimos, tuvimos una crianza muy linda, con mucha libertad. Es decir, vos salías de la casa de los Guevara, que vivían en la parte más alta, y cruzabas la calle y te encontrabas con el monte. Así que ahí empezó, como dijo su padre Ernesto, el primer entrenamiento de Ernesto como combatiente. Ahí fortaleció sus piernas, trepando por la sierra, andando por las piedras de los ríos, aprendió a andar a caballo, a nadar. Que era su ventaja por no saber bailar, ¿no? Según Claro, contás en el era libro. un patadura bárbaro. Para mostrarse con las Un chicas se patadura mostraba a caballo y poco- no bailando. Poco común, patadura poco común. Bueno, pero sí es cierto lo que vos me preguntaste. Ernesto fue muy buen deportista, jugaba mucho al fútbol y Ernesto jugaba lógicamente de arquero. Y Claro, ahí se gordito. junta lo que ese sobrenombre que le puso Granado a Ernesto, que le puso Fuser, que era Furibundo Serna, porque eso era cuando jugaba al rugby. Después, Sí. cuando él jugaba al fútbol era lo mismo, se tiraba los pies, el tipo más arriesgado del mundo. También nadábamos muy bien. En Córdoba había una escuela de natación de pecho y mariposa. Un argentino, Espejo Pérez, fue representante nuestro en las Olimpiadas, en la pileta de Sierra. Modestia aparte, entrenábamos juntos y una vuelta en una carrera, no oficial, Ernesto se ahogó en la tercera pileta, porque era pileta de 25 en 100 metros. Yo batí, modestia aparte, el récord argentino de menores de 15 años. Está una foto ahí en la pileta de Sierras. Bueno, andar a caballo es la cosa más normal del mundo, Sí, claro. cosa que no es fácil, no todo el mundo sabe andar a caballo. Ernesto jugaba al ping-pong. Hay un cuento famoso con un tipo que un día le ganó, que era mucho más grande. Ernesto le dijo, bueno, dentro de un mes voy a venir y te voy a ganar. Y se pasaba el día entero hasta que el mes fue y le ganó. Y le ganó. También jugábamos al tenis. Es decir, son tantas las cosas que hizo en 39 años. Hay libros escritos en Cuba por ejemplo, era William Galvez, que lo enfoca como periodista, como deportista, y claro, él no llegó a dedicarse exclusivamente. Un deportista necesita 5 o 6 años de dedicación absoluta. Bueno, eso no lo tuvo, pero en los deportes que practicó, muy bien. Después empezó a jugar al rugby en Córdoba y terminó jugando en Buenos Aires en el Atalaya, que era un desmembramiento del SIC. Sí, exactamente. Exactamente. Un poco lo que yo le quise preguntar a Calica Ferrer, que está con nosotros acá en el estudio, tiene que ver con demitificar un poco la figura de Guevara, ¿no? Y mostrar que era un ser humano como nosotros. De carne y hueso. Tratar de bajarlo de ese pedestal de Dios, Seguro. donde hay mucho, porque a lo mejor alguno hace una crítica, bueno, ¿cómo le pregunta esto a Calica Ferrer estando en el estudio, pudiéndole preguntar de la vida del combatiente? Me parece que también es necesario rescatar que Ernesto Guevara era un ser humano, como el chico que está escuchando del otro travieso, lado, como el solo. travieso, deportista, que era patadura bailando, y que después hizo todo lo que hizo, ¿no? Que me parece que lo vamos a tratar en el próximo bloque, porque ya tenemos que ir a las noticias, porque se está yendo el programa. Una cosa breve, No, Gustavo. por supuesto. Más que nada las vías de comunicación. Si alguien está escuchando del otro lado y quiere comunicarse con nosotros, quiere hacer alguna Adelante. pregunta, al 4813-8161 es una buena posibilidad. También está el Twitter de la radio, que es @RadioUBA, el Facebook de la radio, lo buscan en Radio UBA, y nosotros también tenemos un grupo que es Andy. Tenemos un grupo y una página, ambos llamados Fuera del Aula. Esas son las vías de comunicación entonces para que le pregunten a Calica Ferrer sobre lo que tengan dudas, sobre lo que tengan ganas de saber del Che Guevara, para que le pregunten a Mariano si él recuerda algo, alguna anécdota contada
por tu familia, como dijo Calica, que hayan contado en algún asado familiar, en alguna cosa. También para Juan, que le pregunten algo en barrios, también para que me critiquen a mí. En fin, estamos abiertos a todo eso en esa vía de comunicación que Gustavo Hoferlen dio recién. Son las 5:30 de la tarde y vamos a ir a las noticias. 17 horas y 33 minutos. Seguimos acá en Fuera del Aula con esta entrevista extraordinaria de la sección Personajes de Mariano Echenique en este programa, donde nos ha gratificado con la visita de Carlos Calica Ferrer. Y me imagino que hay más para hablar, Mariano. Sí, estamos recién hablando de Altagracia justamente y de la influencia que tuvo aquellos que vinieron por la Guerra Civil Española, ¿no? Manuel de Falla, y el otro exiliado notable. Rafael Alberti. Rafael Alberti, el poeta. La familia González Aguilar, que uno de ellos fue el ministro de Sanidad del último, creo, de la República, cuyos hijos se criaron con todos nosotros. Hay dos médicos, uno que hizo cine en España, y una de ellas vive en Barcelona, la mayor de todos. Así que bueno, y la guerra española fue seguida de cerca por todos nosotros, porque nuestras familias ayudaron a los republicanos que se venían a asilar a Argentina, sobre todo en este caso a los González Aguilar, y tan es así que Ernesto de chico, con un mapita y lo que escuchaba por radio, iba siguiendo las acciones de la guerra hasta que los nazis y los franquistas y la Iglesia Católica tomó España, claro, con esos resultados que tienen ahora. Y Cataluña. Y Cataluña, claro, que resistió más, claro. Toda una diferenciación que no, el origen de mi apellido. Yo también soy descendiente catalán. Ah, bueno, señores, yo les recomiendo entonces que se vayan cerrando la radio, porque estando dos catalanes en un estudio, dos descendientes catalanes, las cosas se tornan peligrosas. Gustavo, ¿se te ocurre algo para preguntar? ¿Tenés algo para preguntar? Andy, Juan, Mariano. Es que en realidad son mil cosas. Obviamente es acerca del viaje, que es lo más interesante, y en realidad tiene que ver, así desmitificando, el tema de la moto. Me interesa más que nada el tema de esas pequeñas cosas, como cuando yo soy muy queso para por ejemplo, para el auto, por ejemplo, cuando se descomponía, ¿qué hacían? No, espérate, yo te tengo que aclarar de que en la moto, el viaje en moto fue el que hizo don Alberto Granado. ¿Y ustedes en qué viajaron? viajaron entonces? Nosotros viajábamos como podíamos. Pero salen en tren. No, parte el terretiro parte en tren. Un pedacito en tren, claro. Pero nuestro viaje, si vos te pones a hacer dedo, porque tampoco hacer dedo, en un camino de esos te pasás 15 días con el dedo así, no pasa ni un camión. Nosotros teníamos que ir a los mercados, esos mercados del norte, y mucho de indígenas, y ahí conseguíamos un camión que iba a tal lado. Entonces nos festejábamos al camionero, le decíamos que lo íbamos a ayudar. Entonces, bueno, uno adentro de la cabina y otro arriba de la carga, y ahí salíamos por unos caminos, por unos precipicios. ¿Y por qué no lo hacen en tren? Porque además conocido es el que hacen en moto. Tren, camiones, después un tren de Puno a Cusco, una parte en barco, en un barquito desde la costa peruana hasta Guayaquil. Un viaje de aventura de un médico que tenía 25 años y un amigo que era yo que tenía 24. Así que, y lo de la moto, que yo te lo puedo contar porque Claro, pero ¿por qué no lo hacen en moto, habiendo tenido el resultado del... porque te voy a explicar. La moto se le rompió a la altura de Santiago de Chile. No sirvió más. Ahí quedó la moto arrumbada, y entonces ellos empezaron a viajar con este sistema que estoy diciendo, que viajamos después, Alberto Granado y Ernesto, después Ernesto y yo. La moto era un chiche que se había comprado Granado, que era bioquímico, que trabajaba en un leprosario, así que ganaba más plata por estar con un leproso, y se compró la moto. Y el viaje se lo conozco también por lo siguiente. Estando yo en Buenos Aires, cuando Ernesto mandaba una carta, Calica, vení que Ernestito mandó una carta, siempre escribía mucho. Después, cuando viajaba con el Che,
me la contó, hasta que a veces le decía, no, eso ya me lo contaron. Cuando después llegué a Venezuela y me encontré con Granado, que se había quedado en el primer viaje, me volvió a contar. Y después vi la película, soy amigo de Rodrigo de la Serna, de Gael García Bernal, hemos comido abundantes fideos al tuco con mucho vino, con el petiso Granado, y o sea que es muy auténtica esa película, es fantástica. Pero moto ya, nosotros no teníamos plata ni para conseguir, es decir, la exigencia para que te dieran la visa a Venezuela, que era nuestro destino, había que tener pasaje de ida y vuelta en avión. Nosotros no juntábamos ni el pasaje de uno. Así que tuvimos un incidente con el cónsul venezolano acá, que nos sacó poco menos que a empujones. Y después, esas cosas de la vida, estando en Bolivia, un coronel de la dictadura de Pérez Jiménez, a quien yo conocí a raíz de unas chicas que conocimos, me preguntó, yo le conté lo que había pasado, me dijo, chico, dame esos pasaportes que yo mañana te consigo la visa. Al otro día vino con la visa completa, que era imposible de conseguir, era como sacarte la lotería y ir a Venezuela en ese momento, porque, claro, había un problema muy grande de analfabetismo, un tipo con un título de bachiller, ya se lo ponían en las tarjetas, tenía muchas facilidades para conseguir muy buenos trabajos. Entonces, ese era el destino, porque ahí pensábamos después, en fin, teníamos varios proyectos. Un proyecto era juntarnos con Granado e irnos a Europa, después de juntar unos mangos. Otro proyecto era comprar un barco y navegar por el río Orinoco, que es tan grande como el Paraná, y hacer trueque con la gente, pescar, ese tipo de vida. Estaban totalmente locos, ahora hoy sería que estaban totalmente locos. Claro, por eso marca lo que vos decías al principio. Ernesto era un joven como cualquier joven, que hizo todas las que tenía que hacer, todas, y era un tipo muy humano, muy buen amigo. ¿Y cómo era el humor? Porque siempre se dice que era aventurero, que era tierno y esta cosa de furibundo al mismo tiempo. Sí. Pero ¿cómo era el sentido del humor? No, hay un dicho que a raíz del Che, una entrevista que me hizo un periodista iraquí, que dice que los iraquíes dicen que los hombres se conocen viajando. Sí. Deben tener reminiscencias de las caravanas, ¿no? Sí, de las caravanas bailónicas. Se ven los amigos que te respalda un día que tu ánimo está medio caído, en fin, inclusive médicos. En una época yo me empecé a marear y él me diagnosticó y me diagnosticó bien. Me mareaba un poco, pero era un poco porque tenía parásitos. En esa zona es muy común por el agua, si no tomas agua buena, ¿no? Pero no, era un tipo muy simpático, de matarse de risa, muy gracioso, con una risa muy contagiosa, que por ejemplo en las conversaciones Ernesto tiraba un tema para ver qué opinaban los demás, entonces después con eso él ya hacía un diagnóstico de cada uno. Un pícaro bastante importante. Sí, ahí la prueba está que claro. a dónde llegó, ¿no? Y quién es en el mundo hoy en día, su figura. Claro. Así que era así, un tipo macanudo. ¿Cómo fue en el viaje? Esto está contado en el libro, pero bueno, se lo preguntamos para la gente que no lo ha leído. ¿Cómo le va impactando a él la percepción, digamos, de la pobreza, de la desigualdad en América Latina, de la situación, y cómo eso le va creando una conciencia social y política, ¿no? Claro. Ernesto era muy inquieto. En lo de Guevara tenían la facilidad, y así fue que se recibieron 4 de los hijos de los 5, el que no se recibió porque no quiso fue Juan Martín. Ernesto de chico había hecho un viaje por el norte argentino con una bicicleta, con un motorcito chiquitito así, que cuando el fabricante se enteró del raid le regaló un motor nuevo que salió en el gráfico, una página entera de gráfico. Y cuando tuvo Camilo, el hijo mayor del Che, se le consiguió acá en Buenos Aires un gráfico que lo tienen en el museo, tienen los hijos del Che, enfermero en la flota mercante argentina, había hecho 3 viajes al sur, un viaje a Centroamérica, se aburría porque tenía mucho tiempo de navegación y poco tiempo en los puertos, y después
nació el viaje de Granados, así que ya tenía una... y bueno, lo gracioso de la primera parte de mi viaje es que cuando salimos del retiro, el 7 de julio de 1953, claro. había un contraste muy importante entre la gente que viajaba en segunda y nosotros y todas las chicas y amigos y amigas y noviecitas que nos venían a despedir, que nos traían bombones, una serie de cosas que al rato de salir el tren los cambiábamos por un pedazo de milanesa, y la gente me decía, y le decíamos, esto es un bombón, ¿qué tal es? Nunca habían visto, ¿no? Así que en el viaje ya Ernesto se conectó con todo el mundo, ya éramos amigos de todo, así que el viaje se hizo muy corto, en sillas de banco de madera, hasta La Quiaca. Y ahí en La Quiaca nos encontramos con un muchacho de Altagracia que era gendarme, Vidosa de apellido, con quien festejamos el 9 de julio en un desfile y todo. Y al día siguiente cruzamos a Villazón, donde he estado hace unos pocos días, donde han puesto una placa muy linda en el puente que une La Quiaca con Villazón, y otra placa en la estación donde nosotros estuvimos. Ahí le dio a Ernesto el ataque de asma más importante que yo le he visto, que creí que se iba a morir. Qué feo, ¿eh? Tan es así que cuando se reaccionó le pregunté, ¿qué hago cuando te pasa una cosa así? Entonces me dijo, tenés razón, poneme una inyección de adrenalina, y qué sé yo. Pues cuando salimos nosotros, en el retiro, Celia, esto lo cuento siempre, me llamó aparte y me dijo, cuidámelo mucho, Ernestito. Así que mira quién tenía que cuidar yo. Sí. Pavada. Entonces yo le decía, no hagas macana, te va a pasar algo. ¿Qué le digo a tu vieja? Yo le decía, claro. Cuando Mariano y Calica hablan del libro, déjenme decirles que el libro se llama De Ernesto al Che, edición definitiva. El autor es Carlos Calica Ferrer. El segundo y último viaje del Che Guevara por Latinoamérica. El prólogo es de Alberto Granado y la editorial es la editorial Marea. Está disponible, ¿no? En las librerías, está por todos lados. Ah, che. Yo pensé que me estaba ofreciendo que me iba a autografiar. Me estaba haciendo una broma de que me iban a pasar un cheque por promocionar el libro. Pero es una promoción que vale la pena y porque es lo que estamos reflejando aquí en Fuera del Aula. Hay una expectativa afuera del estudio también de todo lo que estás contando, Calica. Y me pasaban recién preguntas que tiene la gente que está escuchando por fuera y que me decían que yo te voy a desafiar a que me lo digas en 3 minutos, siendo cordobés y descendiente de catalanes, Sí. es peor Sí. que cualquier otro desafío. ¿Con tonada o sin tonada? Como quieras. Pero en 3 minutos me tenés que contestar qué opinás vos de lo que fue finalmente el destino. Porque contaste hace un rato que el destino inicial era Venezuela. Terminaron en Cuba, ¿no es cierto? Termina él en Cuba, yo no. Él termina. ¿Vos dónde terminaste? No, yo en Guayaquil. En Ahí nos Ecuador. separamos. Ajá. Pero él termina ese viaje en Claro, Cuba. lo termina en Cuba. Inclusive estando en Bolivia en el año 1953, se produce en Santiago de Cuba el intento de toma del cuartel Moncada. Ajá. Por eso el movimiento se llama 26 de julio. Nosotros estábamos con Ernesto en La Paz. 14 años después lo asesinaban. Y yo he tenido el honor de comer por invitación de Evo. Y bueno, yo lo veo así. Así como muere en la batalla del Yuro o de la Higuera, como quieras llamarlo, la guerra la gana cuando asume Evo, que lo nombra 2 veces en su discurso de Asunción, lo tiene en varios retratos y tiene esa foto en el escritorio, esa foto que tiene en la portada del libro. Ahora te paso el cheque yo, porque con lo que contaste, ¿sabés qué? Me parece que del otro lado hay una expectativa para el próximo bloque que ni te cuento porque hiciste una excelente introducción, porque vamos a empezar a hablar un poquito del presente, ¿no? Así que el cheque va ahora reembolsado, como se dice en el capitalismo. Vamos a un poco de música aquí en Fuera del Aula y seguimos conversando con Carlos Calica Ferrer, el autor del libro de Ernesto al Che, edición definitiva, entre otras. La chica del... No. Por eso no la quería hacer porque... Chichil era cordobesa. Imagínate. Pero todos Una de las la- familias más la- ricas de Córdoba. Eran los dueños de Malagueña.
No volvía. Pero vos mencionás el libro como que era... No, yo sé por qué no. No, claro, no, yo no, sé. no, Yo no no, fui ni un deportista exitoso ni estas cosas porque me cosas. Para En morfar. la que sí, el estudio está allá. Y bueno, y toda esa, y después, bueno, ahí pasó un incidente que se contaba en el libro, que cuando yo llegué al consulado de Quito, el cónsul me dijo que un empleado había quemado las cartas, o sea, una vez, Sí, ¿no? Dice, sí. yo eso dudo, para sacar las estampillas, el tipo había quemado las cartas de nuestras novias, de Ernesto y mía, las cartas de mi familia, porque nos escribían en el consulado. Claro. ¿Está cerrado? Calculábamos aproximadamente cuando íbamos a pasar por un consulado y recibíamos una carta. Así que cuando ustedes viajaron estaban de novios los dos. ¿Y qué No, le decían no, las no, novias? ese fue un levante Novia momentánea. en Quito, era en La Paz, en La Paz. No, La Paz fue para... Bolivia tiene mucho que ver en la vida de Ernesto, yo creo que, imagínate, muere ahí, se inspira Hay ahí. gente grabando. ¿Cómo? Hay gente Ah, grabando, bueno, pero no. ok. Mire, acá le dejo... Tenemos unos calendarios y acá le dejé la página, la dirección y el teléfono de la radio. Se lo escribí más, un poquito más grande. Y este es un calendario, yo ya se lo escribí. Esta es la radio, Sí, claro, este es el dial FM. está bien, está bien. Acá, gracias. No, de nada. Así que así fue. Así que las dos bolivianas, bueno, eso no lo vamos a decir ahora. Porque... Una muy rica, que se debe haber hecho cruces el padre después cuando se enteró quién era, porque era en ese momento, había sido el padre embajador en Estados Unidos. Una cheta bárbara, Sí, claro. boliviana, muy mona. Y nosotros una vuelta íbamos a una mina en un camión y le preguntamos al camionero, y la chica nos dijo, ustedes van para tal lado, ahí está el acto o la estancia de mi papá. Entonces fuimos al camión, empezó a andar el camionero en patas, con las ojotas y muy abrigado, pero en patas, ¿no? Entonces con el camión. Che, ¿dónde empieza el campo de los Pinillas? Por ahí dijo, acá, eso a las 9 de la mañana. Empezamos a andar, 10, las 11, las 12, la 1, las 2. Terminó, no, todavía no. Llegamos como a las 7 de la tarde y le digo, y en ese momento había reforma agraria. Le digo, estás jodido, hermano, con la reforma agraria. La verdad que no te va a quedar ni para cuidar una gallina. Claro. Ahí te se enseña. Es un lujo en la radio, en los cortes, porque nos sigue contando anécdotas que están en el libro, así que sin bromas de por medio les recomiendo que debe ser un libro más que interesante. Yo todavía no lo he leído, pero nos está contando varios adelantos del libro. Mariano, continúa un poquito con la charla, nos quedan algunos minutos todavía, bien valen la pena, pero había quedado ya una introducción al presente, ¿no? A ponernos a analizar un poquitito lo que es el presente cuando Calica dice que la reivindicación o, digamos, la justicia con el Che se hace a partir de los discursos de Evo Morales en su asunción, ¿no? Claro, y te quería preguntar acerca justamente de la relación entre lo social, lo político y puntualmente el Che estudiante de medicina y luego médico, ¿no? Cómo se va desarrollando eso, porque justamente nosotros acá en Extensión de la UBA hacemos un trabajo, yo te contaba hace un rato, en villas, digamos, que tiene que ver justamente con poner la universidad al servicio de los que menos tienen. El Che decía que la universidad se vista de pueblo, ¿no? ¿Qué reflexión te trae eso desde la época que él era estudiante y después médico joven, ¿no? Bueno, Comprometido Ernesto, socialmente. siendo un tipo tan inquieto mientras viajaba, la universidad, para Ernesto, yo entiendo que Ernesto estudió medicina, pensando que, inclusive como se dedicó a alergia, pensando que iba a curarse de su asma, ¿no? Que era su gran problema, que fue la mochila que llevó toda su vida. Ernesto no participó tanto en las luchas universitarias, y ahí pienso que Granado y yo tuvimos bastante influencia, porque tanto Granado como yo sí fuimos, yo fui delegado de primer año de medicina en
Córdoba, Granado también. Hay cuentos de que Ernesto lo iba a visitar a Granado cuando estaba preso, a raíz de manifestaciones. Y tu padre estuvo en la Reforma Universitaria del 18, Mi ¿no? Cosa que padre, yo no sabía, Ferrer Moratel. Médico de 21 años, era representante de la Facultad de Medicina cuando todo lo que ocurre a raíz de la Reforma Universitaria del año 18. Y ustedes iban a la casa de Deodoro Roca, ¿no? Me contaba mi papá Deodoro que Rocco, tenía acceso a sí, que tenía una yo gran biblioteca. no lo conocí, pero sé quién es Deodoro Roca, un tipo Bueno. admirado en Córdoba, querido, la parte liberal de los cordobeses que son poco liberales. No, en fin. Pero sí, fue parte de un acontecimiento histórico muy importante dentro de la universidad. Creo que debía dársele más importancia a recordar la reforma, porque hoy la gente, los estudiantes, estudian gratis en una universidad laica. ¿Cierto? Eso sí o sí. ¿Vos sos médico, Calica? No, estudié medicina y dejé. Soy hijo de médico y hermanos de médicos que estudiaron con Ernesto. Y decidiste ser una persona feliz después, como me Feliz, pasó a mí. feliz. Hijo de médico también, estudié medicina y no me recibí. Porque uno opta por la qué? felicidad. Acá tenemos un parecido. Claro. Porque aquello de decir, no, vos tenés que hacerte Sí, cargo claro. acá, seguir muy fácil. No, Sí, yo no sí. quise. ¿Y vos a qué te estás dedicando hoy por hoy? Ahora estoy jubilado y me dedico a dar charlas totalmente gratis en colegios secundarios, en colegios por general pobres, en universidades, en centros culturales. Y has viajado por todo el mundo, ¿no? Sí, no por todo el mundo. Bueno, sí, no, ya sé, pero fue una expresión. Estaba en Europa, Sí. con esto de Che, he estado en Cuba muchas veces, en Venezuela, ahora vengo 2 viajes seguidos, uno a Valle Grande y otro después, como te conté recién, a Villazón. Y acá en Argentina yo estoy siguiendo toda la historia de 9 colegios que llevan el nombre del Che. Ajá. Que no es fácil, porque hay que contar la historia de cómo esos colegios, por votación, se llegaba a poner el nombre del Che, esos colegios se llamaron así, y la tramitación que tuvieron que hacer ante los ministerios, porque esto, Claro. Justamente a una de las escuelas, hace poco leía, es una de las escuelas donde tenemos becarios de la beca Nicolás Avellaneda, es la escuela que está en Parque Avellaneda, lo que era el antiguo natatorio, que todavía la legislatura... estuve los otros días. Yo pasé la semana pasada, están todavía peleando para que la legislatura Claro. apruebe el nombre, porque el nombre fue votado por la comunidad educativa. Sí. Creo que fue una votación, ganó el nombre de Ernesto, y parece que una diputada del PRO, eso lo contó una legisladora que estaba ahí, había dicho que no, que como el nombre del colegio iba a ser un nombre de un criminal. ¿Sabés qué te quiero preguntar, Calica? Y a lo mejor queda para el otro bloque, porque me parece que la respuesta merece algo extenso, algo un poco más extenso que el tiempo que tenemos antes de las noticias, que son 2 minutos. Yo te preguntaba si has viajado por gran parte del mundo, se me escapó la expresión por todo el mundo. Han pasado ya tantos años y vos todavía seguís creyendo en lo mismo que creías cuando hiciste este viaje y sobre todo cuando volviste de este más viaje. que nunca. ¿Más que nunca? Pero ya Sí. tenemos grandes logros, UNASUR. Nada más que eso. Habla, Justamente fuerte, iba a fuerte, preguntarle vamos. eso, ¿qué pensaba, o Ah. qué piensa que quizá pensaría Ernesto Che Guevara de lo que hoy es la región? Claro, yo podría decir estaría con Bullrich, con Carrió, con todos estos personajes, tristes personajes de nuestra política, o estaría del otro lado. Estaría del otro lado, seguramente. Además, el inspirador de todo esto fue la Revolución Cubana. Empezó primero en Nicaragua, San Salvador, y como eso me lo decía Evo, ya no hubo necesidad, como en una época, de armas, ahora es cuestión de votos. Pero ya en América no quedan dictadores, es decir, no quedan dictadores. Pero imagínense ustedes cuando nosotros viajamos
Pérez Jiménez en Venezuela, Batista, Somoza, Trujillo, Papadoc, ¿cómo se llamaba? Haití. El de Paraguay, Stroessner, Odría, etcétera, etcétera. No hay más. Inclusive hemos evitado que con el UNASUR ocurriera algo grave y lo bajaran a Correa, sobre pretexto de que era un levantamiento de tipo gremial. Macana, es una cosa organizada con los muchachos del Pato Donald. Te quedás 5 o 10 minutos más de un próximo bloque, te podemos robar porque tienen que venir las noticias, son las 18 Me parece en muy punto. bien, me parece muy Y bien. al final se extendió, viste Mariano, te dije menos de una hora, pero se extendió porque está interesantísima la charla. Ya vamos a tratar todos los temas que faltan de la Secretaría de Extensión Universitaria, como el deporte, como el programa en barrios, como el Cine Cosmos y sus películas para el fin de semana, como hay un premio de teatro que tenemos que tratar un poquitito. Vamos a las noticias, pero nos quedamos un rato más con Calica. Facebook, No es arroba. es verdad, es verdad. Seguimos conversando con Calica Ferrer, que le pedimos que se quedara. Calica viajó con el Che Guevara, con Ernesto Che Guevara, en el segundo viaje por Latinoamérica. El último viaje. Y Calica, dijiste una cosa antes de terminar, porque estábamos hablando del presente, que era que para vos se habían concretado. Yo te pregunté si tus viajes por el mundo, si esta perspectiva después de muchos años, vos seguías pensando lo mismo y dijiste más aún y que estabas muy contento con el rumbo, como te había preguntado Juan, que había tomado la región, y hablaste de un tema un poquitito polémico todavía, desde mi humilde punto de vista, que es, dijiste, no hay más dictaduras en América Latina, y yo te tengo que preguntar una cosa, porque si no, no sería yo. Y entre catalanes nos entendemos, así que ustedes pueden no meterse. Tantos años en el poder de Fidel Castro, ¿no Bueno, terminan siendo una dictadura? No, no, A evidentemente. Y podría, eso lo dijo Raúl, haber más ambiente democrático, pero vos tenés que ver de que Cuba tiene un bloqueo desde hace 50 años. Sí, sí, claro. Y vive en la boca del Caimán del imperio más poderoso del mundo, donde el capitalismo ha sentado su base. Así que sí, podría haber mucho más cosas, pero si no es imposible. No se hubiese Vos mantenido. decís que... Y yo te digo, gracias a eso, Cuba en un momento dado fue el único lugar de donde podía salir las próximas revoluciones. Fue de Cuba. Y de Cuba un pie, una base importante fue Ernesto. No, eso no tengo ninguna duda. Lo que yo... Porque hay una cierta mezcla, y no quiero monopolizar la conversación de ninguna manera, quiero que también ustedes, los que están en la mesa, intervengan, pero hay cierta contradicción cuando se habla también de lo bolivariano, cuando Bolívar era un tipo que en un momento dijo, muchos años en el poder pueden generar un caldo de cultivo para una dictadura. Sí. Eso es una frase de Bolívar muy conocida, Sí, sí, ¿no? sí. Y también hay cierta contradicción cuando uno lee lo que Marx escribió sobre Bolívar. Entonces te quiero preguntar sobre Venezuela también. ¿Cómo ves ese tema de Venezuela donde hay una situación parecida? Uno agarra escritos de Marx sobre Bolívar y lo destroza. Sinceramente, vos agarrás cualquier obra donde habla sobre Bolívar, lo trata de un aristócrata autoritario, porque Marx hizo todo un estudio sobre la personalidad de Bolívar en su momento. Entonces este régimen o esta forma de gobierno o este gobierno de Chávez, ¿cuánto realmente recupera de lo que vendría a ser un marxismo a la cubana y cuánto de un populismo como una forma política distinta a la que se habla realmente en el marxismo-leninismo cubano? Bueno, es una pregunta muy Pesada, importante que me has hecho. Otro próximo programa con Carlos Ferrer y Pablo Vallés y lo resolvemos, ¿no? Necesitamos 4 horas más. Yo te voy a hablar, en fin, en forma más práctica, porque yo he vivido en Venezuela. A ver, sí. Cuando yo llegué a Venezuela, el 70% de los venezolanos no sabían escribir. Analfabetos, tal cual. Sí. Los que escribían una X para firmar los votos se lo consideraban alfabetos. Hoy en Venezuela es un país que ha nacionalizado su principal medio de vida, que es el petróleo. Ha
desterrado el analfabetismo. Con el método cubano, justamente. Con el método cubano Sí. yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo claro. sí puedo. Sí, ya. Hay cantidad de educadores cubanos que están haciendo además la tarea de preparar a los venezolanos, a los maestros venezolanos. En materia de medicina, ni hablemos, ¿no? En la época que yo estuve en Caracas, inclusive te puedo contar, yo fui visitador médico. Yo me acuerdo cuando llegaba a las medicaturas rurales, los médicos me pedían por favor las muestras porque no tenían remedios para darle. Y un día uno me hizo pasar a una sala, como sería una sala en un rancho, ¿no? Sí. De terapia intensiva, a mostrarme chicos con parásitos. Una cosa espeluznante, ¿no? Y eso en Venezuela todo ha cambiado. Si el único tipo que tuvo inconvenientes, vamos a decir, en cuanto a el control de la democrática elección donde gana fue este personaje Lanata. Ningún periodista del mundo tuvo problema. Estuvo Lanata. Qué casualidad, ¿no? ¿No es cierto? Es casual. Bueno, lo remarco y lo subrayo. Pero Venezuela, Chávez es un líder que ganó y pienso que si siguiera el tiempo seguiría ganando. Porque ¿qué pasa? Las oposiciones, tanto en Bolivia, me lo ha dicho Evo, como yo sé, porque también lo conozco a Hugo Chávez, no tienen un líder que pueda, digamos, conglomerar una oposición. Está como acá, 17 uno, 9 otro, pero sí, muy diseminado, ¿no? Y Capriles, para que vos sepas quién era el personaje, cuando a Chávez lo meten preso con la idea de hacerlo desaparecer, En el 2002, el golpe del 2002. Claro. Un personaje fue a la embajada cubana, donde se habían refugiado todas las familias, y lo prepoteó Capriles. Así que fíjate vos que son las opciones que tienen esos pueblos. Los pueblos mandan por los votos, no por lo que nos puede gustar a nosotros, por nuestra teoría política aplicada a tal o cual circunstancia. Lo de que puede haber dicho una persona hace muchos años me parece fantástico, pero tampoco esa persona no podía prever las circunstancias que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Ha cambiado radicalmente el mundo. Así que bueno, yo pienso que Venezuela ya tiene un camino, como te voy a decir, muy positivo por delante, porque tienen petróleo por años. El único peligro son los Estados Unidos, que necesitan petróleo y Chávez se tiene que estar armando. Chicos, nos quedan 4 minutos de Calica Ferrer en este programa. No sé si alguno quiere preguntar algo. No se sientan presionados para preguntar. No se sientan como que hay una voz que le dice pregunten, porque a veces pasa que cuando el expositor es tan claro, como es Calica, quedan las respuestas dadas antes de las preguntas. Si no hay ninguna pregunta, Mariano, yo te invito a que vayas cerrando esta entrevista en... Ya quedan 3, mira, porque te robé un minuto. Que vayas cerrando esta entrevista de esta excelente sección personajes, así seguimos con todo lo que pasa en la Secretaría de Extensión. Sí, yo quisiera preguntarte cómo ves el fenómeno de la imagen del Che. Es decir, ya en vida el Che se fue transformando en un ícono y después de su muerte mucho más. Y el hecho de que uno vaya yo en el 97 con otros amigos hicimos un viaje en micro por Latinoamérica para pasear y conocer, y veíamos en todas las ciudades murales con la imagen del Che, se reproduce en los muros, en las banderas, en las remeras, va desde un símbolo político hasta un símbolo casi de moda, la imagen del Che. ¿Cómo ves ese fenómeno y cómo lo fuiste viendo? De moda relativo, porque bueno, vos cualquier tipo hace una moda que dura 40 años. Hace remeras, hay una comercialización, pero de la cual pobre Ernesto no le eché la culpa. Claro, no cobra regalías. No, ni la familia, ni vos. Nada. Acá viene un general cubano, Drecken, que dijo, yo me muero de indignación en indignación.
pero por lo menos hablan del Che. Por lo menos Claro, hablan del Che, claro. porque si no me voy a morir de un infarto, dijo el tipo. Así que, bueno, yo no, mirá, alguien me dijo, un hermano del Che me lo dijo, la imagen del Che ya está por encima de mi hermano, de tu amigo y compañero de viaje. Ernesto no necesita que lo defienda y si lo ataca alguien se cura solo. Esta es la cosa. Ya es una figura que dentro de 100 años acaba de haber otra radio Sí, claro. y van a seguir hablando de Che. Van a seguir hablando de Che. Porque en todo pedido de justicia, de reclamos de igualdad, de una pancarta del Che, va a haber siempre. Así que la figura crece, 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 crece. Carlos Calica Ferrer, ¿querés preguntar algo, Gustavo? Si no, lo vamos ya despidiendo. Déjame el libro que voy a repetir. Carlos Calica Ferrer, entre muchísimas cosas que ha estado con nosotros, es el autor del Che Guevara por Latinoamérica, con prólogo de Alberto Granado y editado por la editorial Marea. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Gracias, Calica. Me parece que el aplauso... Yo para ustedes también, muchas gracias por entrevistar. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el pie de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Viene quemando la brisa con flores de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
de tu querida presencia, comandante Che Guevara.